Era una pequeña de yoga, porque mis alumnas cuando íbamos de vacaciones y así me decían, no, no queremos dejar de hacer los ejercicios. Entonces yo todos los días hacía una clase de 3 ejercicios y la única forma que se me ocurría para que pudieran entender bien los ejercicios era con unos muñequitos, siempre sonrientes, siempre felices, con colorcitos y todo. Tengo hojas. Y si había que hacer así, pues yo ponía el brazo y una flechita para que se entendiera más de describirlo. Nunca supe si funcionaban o no, pero eran tan lindos los muñequitos que a la gente le gustó ver a esos muñequitos felices. Este era parecido. Tuve que hacer un poquito, porque tenía que poner la G. Era muy importante. Así que bueno, la letra Zayn, que siempre tengo problemas para... ¿Sí? No, no la sé decir bien. Más o menos, creo. ¿Sí, no? Los dibujos de Shell, pero no me quiero detener en eso. Mejor alguien que sea muy versado, aquí la vamos a sacar de acá. La letra Zayn representa va a sonar fuerte, es un arma. No la pinté tan mal. Ok. Ok. Digo, eh, hay algunos que dicen que es como el os, ¿saben lo que es el os? Así como el machete, que es como así, como, que es como, tiene con el que cortan La hoz con la que el trigo ¿sí? Hay quien dicen que eso es, el socialismo. sí, en este caso lo que refiere es que a veces tenemos algo que no algo que nos impide ver hacia dónde tenemos que ir, Es la parte de que es operación. todo lo que veníamos hablando, que a veces ahí está esta puerta y está como esta necesidad de abrir las puertas y ir hacia adelante, ¿no? Y entonces, a veces necesitamos como un instrumento que nos permita como ir quitando lo que nos estorba para ver lo que realmente es, Ah, ¿ok? O si es una herramienta o es una especie de arma, pues es un arma que nos sirve para librar nuestras batallas, ¿sí? Para lo que les... defendernos. De alguna forma creo que es más como en el sentido tuyo, sí, si quieres pensar en defender, pero es defenderte contra ti mismo, porque muchas veces es como tus propias espigas de trigo que te limita, ¿sí? Que tú mismo las vas alimentando y van creciendo y no te permiten hacia adelante o ver hacia adelante, porque están ahí, o sea, justamente van generando este muro, ¿sí? Que vamos a ver que la JET justamente es, ahorita llegaremos, es el muro, pero no sé si vamos a alcanzar a llegar, porque hay muchas cosas que hablar de Zayn. Zayn también, acuérdense que para lo que hacen los místicos es ir asociando letras con palabras, con números. El número de la letra Zayn, 7. Vamos a hablar un montón de esto. Y a lo mejor por eso hoy esto nos va a llevar, ¿sí? Porque el número 7 es un número importante, porque algunos cumplen el 7. Entonces va a venir bien. Pero además la semana pasada les dije, hablamos de los números y les dije que tenía un libro de numerología, de los números judíos, y entonces lo traje. No vamos a leer todo el libro, pero vamos a leer un poco del 7, ¿sí? Pero ahorita vamos para allá. Entonces se asocia con un número y también lo asocian con palabras. Entonces, la Dale tenía que ver con Delet, ¿sí? Porque, bueno, aparte la propia extensión de la letra, ¿sí? Te está hablando, te está dando un significado. Bueno, en el caso de la Zain, Zain, y Zain quiere decir espada, por cierto. Ah, en la manuscrita, sí. O sea, haz de cuenta que sería así, ¿no?
con espada, por eso Se asocia. no, se quiere decir en el hebreo antiguo, en el hebreo de la Torá, Zain, y luego hay como otras, se usa la palabra para justamente para hablar de la acción de usar la espada y cosas así, ¿ok? Por eso se asocia también entonces con esta voz que va cortando, ¿ok? ¿Cómo dices espadachín? Ah, eso sí, no tengo la menor. 7 días son los días que dura el proceso de la creación. Dios creó en 7 días, completó su creación en 7 días. Y también porque en el texto de la Torá se nos pide que nosotros sobre el séptimo día lo que tenemos que hacer es dos cosas. Uno es Shamor, que sería con Shin, y el otro es Zahor, que tiene que ver con recordar también el tiempo, y específicamente tiene que ver con recordar el tiempo en el que fuimos esclavos y salimos de Egipto, que además tiene que ver con este tiempo que estamos ahora entrando al mes de Nisan y que vamos para allá. Y no tiene, Zahor no tiene nada que ver con cosas religiosas, ¿Ok? ¿no? Religioso, Dios. Bueno, pues es que por eso tiene, o sea, sí hay algo, tiene que ver con lo. Amor de Zahor. Bueno, Shamor es cuidar, porque así dice sobre Shabbat, recordarás y cuidarás. Pero sí lo que tiene que ver es con lo sagrado. Sagrado, esa era Sí. la palabra. Del proceso de la creación en sí mismo. Y el séptimo día, porque tiene que ver con el proceso de la creación. Sagrado en sí mismo, porque tiene que ver con Dios. Pero además el séptimo día se considera el día sagrado. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Vamos a resignificar, quizás, desde nuestro contexto, Shabbat. Así es como se va hilando. ¿Sí? Así, bueno, ¿cuál es la importancia de la letra? La letra representa un arma que nos permite ir quitando los velos, que nos permiten entender lo que realmente es. Y todo lo que es realmente es sagrado, es divino, porque la creación es divina, porque cada uno de nosotros somos una creación divina. ¿Sí? Porque somos todos una chispita de esa luz y hoy hasta lo potencializamos con esta. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Cuáles son las dos? Las dos cosas que representan el tiempo. El tiempo y el recuerdo, la memoria. ¿Sí? Zahor y Zman. Tiempo. Ok. Tiendo a hacer esto porque pues con la otra vez Pues está bien. con la manuscrita. Se entiende. Y Zman sería la fonética y Zahor. ¿Sí? Empiezan con 7, el número 7. El número 7 dentro de la tradición, ¿sí? Es considerado mágico. Pero todas las espiritualidades, no solamente en la tradición, pero sí viene cuando me abrí, plantean el número y empieza diciendo este libro de números que es
al que le gustan los números, para el que estudia números, al que valdría la pena ir a explorar, the beloved number. Beloved number. Más alto. Todos los 7 son amados, dice el Midrash. Los 7 amados. All 7 are beloved. Esto viene del Midrash. ¿Sí? El número 7 está relacionado con muchas circunstancias dentro del proceso creativo. El primero ya lo dijimos. El proceso de la creación se completa en 7. Y el séptimo día es ese día que es el día sagrado. ¿Sí? Entonces, así dice el texto de la Torah. El texto de la Torah nos dice, y recordarás y santificarás este día. ¿Sí? Por encima de todos los otros. ¿En los otros qué tienes que hacer? Trabajar. Pero el séptimo, nosotros después, en las traducciones decimos descansar, pero Dios descansó, pero todavía es mucho más que solamente descansar, es santificarlo, es recordar su santidad, es vivir su santidad. Vamos a hablar de temas que tienen que ver con el Shabbat. Les decía cuando llegamos que yo vengo cargando libros y cosas, porque de una cosa voy a la otra, porque siento que de todo aprendemos. O sea, es una forma de hacer este recorrido circular por la sabiduría de la tradición. Entonces, no solamente, ya vimos, el Zain es el 7, es el arma, es esta espada que nos permite cortar lo que no vemos. ¿Para qué? Para que podamos entrar a ese lugar sagrado, y para que podamos entender lo que es el tiempo divino, porque el tiempo divino es de lo que nos habla el 7, que se corresponde numéricamente con la letra Zayn. Ese tiempo divino que tiene que ver con el proceso de la creación. Le llaman un número, el número amado. Qué lindo, ¿no? Entonces, el 7 habla de diferentes cosas. Voy a leer solo unos pedacitos porque, bueno, tampoco vamos a leerlo todo, pero bueno, una cosa más. El símbolo del 7 en la tradición por excelencia es la menorá, representando esa luz del creador. Brazos, 7 luces, que también está hablando de lo mismo, está hablando del proceso de la creación. El 1 que se manifiesta continuamente en el 7. Entonces vamos a ver un poquito de algunas cosas que dice, bueno, así aprendemos todos. Como pueden ver, no he leído de todos, sino los que van apareciendo, pero les decía yo el otro día que de repente se empieza a saltar, porque lo que va haciendo es los números que tienen que ver con la tradición, o sea, que de alguna manera con elementos dentro del judaísmo que están significados por el número y que es importante, ¿sí?, entender y asociando. Entonces el 7 lo asocia con el proceso de la creación, lo asocia, de hecho, logística, espacio-temporal. Dentro del modelo de la Kabbalah, lo hemos estudiado múltiples veces. Existen niveles, mundos, universos, ¿sí? Y dijimos que hay una parte del proceso, vamos a pensar aquí lo uniríamos, que tiene que ver con cómo se manifiesta, cómo se acaba manifestando en Malhut, ¿sí? Entonces dicen, estas son las dimensiones inferiores en el árbol de la vida. Esto es aquí donde nosotros estamos corrigiendo, donde estamos haciendo nuestro aprendizaje para después poder
dar el brinco y conectar con las dimensiones superiores. Nuestro trabajo de corrección de Tikkun está en las 7 dimensiones inferiores del árbol de la vida. O sea que la Zain está relacionada La Zain estaría relacionada con el proceso de la corrección del universo de la formación. y con la de la manifestación, que dimensiones inferiores, que sería el proceso de Tikkun. Cuando Zain se presenta ante Dios según el Zohar, le dice, yo puedo ayudar al proceso de la corrección del universo. ¿Por qué? Porque yo puedo ayudar a ordenar, digamos, el proceso en estas dimensiones inferiores para que se pueda equilibrar el sistema con las superiores, ¿sí? ¿Okay? Entonces, esa es otra forma de entender el 7. ¿Okay? En el Talmud, no traje el texto directamente, lo mencioné para verificar, porque nunca me gusta traer una cita sin haber ido a leer exactamente. Y estoy diciendo, la verdad, creo que sí le hice un screenshot. Creo que sí. En Masejet Hagigah, es uno de los tratados del Talmud, se discute cuáles, creo que lo acabé borrando. ¿Cuáles son los pilares de la creación? Entonces, algún sabio dice son 10 pilares y tienen que ver con esto. Hay otros con los que se sostiene el proceso de la creación, porque el número 7 es como el número que logra mantención, y hay otro sabio más en esa discusión que dice no, es un pilar, ¿sí? Entonces, cada uno va asociando la forma se sostiene a través de esa idea de que hay pilares, ¿sí? Que tienen que ver con la fuerza de Dios. Bueno, hay uno de ellos que dice de buscarlo, o a lo mejor alguien que... Tomar notas y tomar. Y checar bueno, le puedes poner Masejet Hagigah 12. Según yo le había hecho el screenshot. Pero Vamos a ver eso. Hagigah no es la que No, es uno de los solamente. Hay una enseñanza que trata sobre los 12 pilares en el contexto de las cuestiones de la creación 12 primero, 12. y del carro celestial, más en el caballo. ¿Va por ahí? Ok, sigue. Es un texto bastante esotérico y profundo del nivel místico de la Torah. Pero en el Talmud. En esa DAF se habla, hasta DAF dice, ¿quieres que hable hebreo yo? Se llama. Dentro de los tratados del Talmud vienen como por capítulos. Y luego, dentro de los capítulos, hay hojas y se estudia la hoja Aleph y la hoja B. Y así, entonces, cuando tú buscas tal hoja, tal tratado, tal tema, y luego vas y buscas. Aquí dice que yo no debería de leer esto públicamente. Ok. Te lo juro, es broma. Ok. Dice, las cosas que no deben enseñarse públicamente. Sí, porque de eso trata el Masejet Hagigah en alguna parte. Como la mercadotecnia Ajá. y la creación Sí. del mundo, a menos que sea una persona sabia que entienda por sí Sí. misma. No Pero- es aquí alguien que no sea sabio. No, pero porque justamente eso dice Masejet Hagigah sobre el estudio de la mística. Luego se menciona la estructura del cielo y de los cielos superiores, y dentro de eso aparece una enseñanza donde se habla de 12 pilares sobre los que descansa el firmamento. Sí, pero después decía los 7. Primero hablaba de 2. Ok, yo lo voy a buscar rapidísimo porque por suerte apunté el dato exacto. Es que yo puse 12 pilares. No, Después eran siete. 7, sí. Ah, Ok, pero yo ya lo tengo acá porque aquí está. Ok, ya está. Es que Porque yo ya lo tenía abierto aquí. 12b3. Ok. Se enseñó, dice, según dijo Rabbi Yossi, la creación
traducirlo a español Sí, o lo leo en inglés. Dice, the creation, not what they see, who stands and know not upon what they stand. O sea, está como cuestión el mundo de alguna forma. Y entonces clarifica este Rabbi Yosef, dice, upon what does the earth stand, as it is stated, who shakes the earth out of its place and its pillars tremble. Eso es una fuente del libro. Pillars are positioned upon waters, as it is stated, to him who spread forth the earth over waters. B 3. ¿Sí? Entonces debe de venir más abajo. Okay. Es que, sí, es que en Cefaria es una aplicación donde puedes, es como una librería de todas las libros judíos que se han podido subir, que son un montón. Ellos, por suerte, lo pueden, Hagigah, Masejet Hagigah. Entonces, ¿dónde están mis 7? Porque yo los leí. Siete pilares. Ajá. Mishle, En el libro de Mishle. Ajá. Proverbios 9:1. Todos hablan su Talmud. Perdón. Entonces, el Talmud lo que hace es traer la cita del. Okay. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7. Y los sabios del Talmud y luego de la Kabbalah interpretan que los 7 pilares representan los 7 días de la creación. Ajá. Rashi, las 7 de Tzachor, eso lo estoy diciendo en memoria, ¿eh? Y los 7 cielos. Ok. Talmud, Hagigah, Ajá. también habla de eso. Ok, de los 7 cielos. No lo vamos a ver hoy, pero hay una idea de que hay 7 cielos. Ok. Entonces, el 7, ¿sí? Se asocia con esos pilares, y ya vimos, tiene que ver con los días de la creación y también con la Sefirot, además de esa idea de los 7 cielos, sí que son como niveles otra vez más allá del nuestro, es como de arriba, Raquía, hay varios nombres, son varios. ¿Okay? Bueno, ¿qué más les quería decir? Quería hablar sobre el tema de Shabbat específicamente. Se relaciona, dijimos, con Zahor, ¿no? Y con Zman. ¿Qué significa Shabbat y qué significa el tiempo de Shabbat? ¿Qué es eso que santificamos de Shabbat? Yo sí sé, creo. ¿Puedo aventurarme? Ajá. Entonces, creo que son varias cosas. Una de ellas es que baja la energía divina. Ok. Shekinah. Ok. Creo que otra tiene mucho que ver con alma que se nos completa. Ajá. Sí, casi, muy bien. Casi estás muy cerquita. Estudiantes, ¿no? Y ya no sé. Ok, perfecto. Shabbat, el Shabbat, sí, nos dice la tradición judía, no se completa sino que una alma extra, Neshama Yetera, Yetera se llama, es una alma extra, se instala en cada uno de nosotros. Quiere decir que nuestra vasija se expande en Shabbat. Sí, ¿para qué? Shabbat siendo un día femenino, ¿sí? Es una expansión de la vasija para recibir, sí, la Shejina, o sea, para recibir la presencia divina, para recibir eso que Dios tiene para dar de sí, ese sagrado. Qué bien, porque entonces resignificamos lo que representa Shabbat. Expandimos. Venir no estoy hablando de venir al Shul, al templo, al Knis. Y sí, claro, el que viene, sí, también obviamente, bueno, si entra con esa conciencia, técnicamente sí. Yo esta historia, ya los que me conocen, ya se las he contado, pero esto es un ejercicio que me pasó antes de conocer esta idea de la Neshama Yetera y de haber entrado como tan de lleno.
Pero yo me sentaba los sábados, porque era el día que podía, a estudiar Kabbalah. Toda la semana hacía un montón de cosas, pero y sacar todos mis libros. Y me pasaba algo muy curioso, pero es que era como muy automático, muy innato. Sí, agarraba yo y leía yo algo y escribía lo que iba entendiendo. Y entonces empecé a escribir papelitos que escribía en Shabbat sobre mi estudio de Kabbalah. Si yo al día siguiente agarraba el papelito y lo que había escrito, muchas veces no entendía. Luego el sábado, cuando yo lo estaba escribiendo, a mí me quedaba clarísimo. Cuando aprendí que el Shabbat algo pasa con la energía que es diferente, o de pronto mi alma se conectó a esa idea o integró esa idea, dije, con razón, porque sí pasaba algo diferente que el resto de los días. Pero me pasó primero antes de que me lo explicaran así. Y entonces cuando me lo explicaron dije, con razón. Esos apuntes que tengo, yo he regresado muchas veces a ellos y de verdad digo, ¿eh? Algún día, algo, era como Sábado. claro, como una lectura automática. Empezaba a pasar que yo empezaba a hacer gráficos y cosas, era claro. Y de repente, después los veía y decía, no sé, venir al templo, la energía de lo que sucede en Shabbat es diferente al resto de los días. El resto es diferente, sí, también, pero es que hay algo, ¿sí?, de esa energía, sí, que cambia. Porque por alguna razón el sistema nos los dice. 6 días Dios se dedicó a trabajar, ¿sí?, a crear. Pero ese último día, sí, lo dedicó a contemplar. Otra vez, traducimos en descansar, pero en realidad tiene que ver con contemplar, con expandir, con recibir. El séptimo día es un día femenino. Shabbat es un día femenino. 1 versus 6. Y no tiene nada que ver en contra de los masculinos. Hombres que están aquí. De toda la energía femenina. Pero sí es una forma de entender, digamos, el modelo, ¿sí? 6 activo para todos es la energía masculina. Y un solo día, ¿sí?, mágico, ¿sí?, místico, ¿sí?, sagrado, en el que se equilibra el resto de la creación. ¿Por qué 6 y 1? Es una ecuación matemática. ¿Por qué la ley de El peso de cada uno no tiene que ver conmigo? Y hacer el amor que el viernes tiene que ver. Bueno, aquí ya salió una pregunta que la quiero que quede grabada, ¿sabes? Se la perdieron la pregunta. Okay. ¿Qué pasa? Okay. ¿Sí escuchó allá la pregunta? Bueno, en Shabbat, sí, bueno, en Shabbat, no solo el viernes en la noche, o sea, en general, puede ser el sábado en la mañana después de haber también. Todo el día, todo Shabbat, sí se considera que es una mitzvah tener relaciones de pareja, porque el Shabbat es un día que se considera que es un día donde tenemos que disfrutar. Todo lo que se generó es un día para disfrutar, por eso se gente a comer. Es obligación sentarte a hacer cada una de las seudot de Shabbat. Tomar también. Disfrutar. Pensémoslo así. Después hay quienes no vamos a hablar de nadie, ni de la mesa de los que toman en que quedó grabado. Que no se ve. Que no. Ya. Efectivamente, y llega a generarse realmente otro tipo de energía, no para que tiemble, pero se hace otra energía. Y vamos a pensar que esto es divino, desde el principio, desde el origen. Si pensamos en esto, yo por eso les puse el ejemplo. A mí me pasó que cuando me di cuenta que ese proceso me estaba a mí continuamente pasando en Shabbat, y de hecho, tanto me empezó a gustar que destinar un tiempo para estudiar
ese era el mejor, porque yo me daba cuenta que me concentraba más. Entonces, quizás, de Era veras, un era tipo más prolífico, más. mucho más. Fluía. Y me podía sentar 3 horas igual el domingo. No pasaba lo mismo. No, o sea, el domingo es difícil. No sé, pero, entonces, todo esto, imagínense, lo que quiero es que volver a anclarlo, regresando a la Zain. ¿Sí? O sea, ¿cómo podemos? Eso es una de las cosas increíbles de nuestra tradición. ¿Sí? Cómo todo está interconectado y cómo por eso también es ese fluido continuo, pero no es solamente, sí, una sola idea que tiene que ver con algo, sino cómo de esa idea, ¿sí? Podemos hacer toda esta vuelta, ¿sí? Todo este movimiento circular a tantos lugares, ¿sí? Al proceso de la creación, a la Sefirot y al día sagrado, Shabbat. Con respecto al librero, Tocaba. tocaba que lo trajeran. Ahorita lo vamos a pasar, es mucho leer, ¿Cómo se llama? se llama Shabbat. Ah, Shabbat de Abraham Yoshua Heschel, gran filósofo, teólogo, pensador moderno, nació en Europa, emigró por la guerra, logró salir, creo que si era alemán y si no austriaco o si no de dónde, pero logró salir antes, justo logró salir porque como era un académico y le ayudaron gentes, logró llegar a Estados Unidos y desarrolló un gran movimiento del pensamiento liberal judío. Por eso y es una persona que vale la pena leer sobre él. ¿De qué año? Heschel, ¿en qué año vivió? Yoshua Heschel. Abraham Yoshua Heschel, si en la época de la Shoah ya estaba probablemente a lo mejor en sus 30, 40, ponte. Deberíamos de vivirlo, pero yo cuando leí este libro lo entendí desde otro lugar y me abrió, ¿sí? ¿Sí? A una experiencia diferente. Heschel lo que dice es que en el tiempo, un templo en el tiempo, que tiene que ver con el tiempo es algo que es una constante, es nuestra constante. Y sin embargo, de pronto tenemos la oportunidad de hacer de un día, con ese tiempo, algo sagrado. Conectarnos a eso de lo sagrado de la creación para cada uno de nosotros. Obviamente sí, otra vez, hay un montón de lineamientos alrededor de Shabbat. ¿Por qué? Porque además el texto de la Torah dice que tenemos que santificarlo y que tenemos que cuidarlo y luego vienen 49, son 39 melajot, de todo lo que no se puede hacer Shabbat, que es una construcción rabínica y es un templo en el tiempo. Dice Heschel, 6 days a week we live under the tyranny of things of space. On the Shabbat, we try to become attuned to holiness in time. It is a day on which we are called upon to share in what is eternal in time, to turn from the result of creation to the mystery of creation, from the world of creation to the creation of the world. O sea, todo el libro es poesía pura. Vale la pena, sobre todo de acercarnos y resonar con algo de nuestro judaísmo desde otra óptica, desde otra perspectiva y de pronto hacer desde mi lugar, cada quien, ¿sí? De ese día, eso, un tiempo divino, un templo en el tiempo. ¿Cómo conectas, ¿sí? ¿Cómo te sales, qué fuerte, ¿no? De la tiranía del espacio, ¿sí? A la santidad del tiempo, que está representada por ese día.
Cada quien, ¿qué tendrías que hacer para que eso pase? Para algunos puede ser venir al templo en la mañana, algunos de ustedes venimos. A la santidad del tiempo. In time. Es una elección, ¿no? De cómo podemos entrar a esa energía y tener otra experiencia. Otra vez, por eso digo, no es necesariamente una obligación, tendría que decir que estaría bien, o sea, que sea a través de... Pero sí, darte un tiempo para entrar, hacer ese experimento. ¿Qué es para ti? ¿Qué puedes hacer? Está en cada uno de nosotros. Y a lo mejor es algo tan simple, ¿sí? Como leer este libro en Shabbat. En los próximos días, ¿ok? Sí. Mis post-its. ¿Okay? Así que, bueno, una cosa más de la letra Zain, a veces así pasa. Hay algunos que asocian esta Zain con el báculo. ¿Qué hacía ese báculo? ¿Qué hacía ese palo que le dan a Moisés, que es el con el que Moisés va canal, claro? ¿Por qué? Porque le dice, pon el palo y el palo se convierte en serpiente. Pon el palo y el agua se convierte en sangre. Pon el palo y le salen florecitas, ¿sí? ¿Sí? Pero entonces, autoridad a lo mejor no. No, se refiere yo creo que a lo mágico, bien dicho, la conexión entre Dios y su creación a través, ¿no? De ese instrumento mágico, que en realidad, otra vez, no le podemos darle el poder sino simplemente es una forma de representar o de manifestar, ¿no? Porque nosotros necesitamos lo físico. Quizás hubiera pasado lo mismo que pasa en toda la historia del Éxodo, ¿sí? Y que son donde mayormente se dan todos estos milagros, sin que, o sea, con que Dios lo hacía de todas formas. Sin embargo, saber que necesitamos como algo que nos... Sí, que lo represente. Es castigado porque golpea, porque él no cree que es suficiente con tocar. Claro, O sea, con darle la orden a la piedra para que salga el agua y entonces la golpea. ¿Sí? Entonces, bueno. La varita mágica del hada, ¿no? Sí, bueno, claro. Lo que pasa es que siempre pensando en algo más, es que Dios está por encima de la varita mágica, ¿no? Pero cada uno de nosotros logramos hacer esa conexión cuando tenemos un momentito de conexión el cuerpo, cuando estamos alineados ¿sí? en ese momento divino, ¿sí? Como hicimos hoy con el tetragrama, ¿sí? Entonces podemos manifestar, ¿sí? Activamos ese poder creativo en nosotros, porque existe ya. Simplemente lo que tenemos que hacer es poner la conciencia en ello. Los invito a lo mejor a hacer este ejercicio de la meditación en minutos, y por eso cuando les dije que hoy íbamos a hacer 7 minutos, era porque sabía que íbamos a hablar del 7 y también... O sea, todo esto que estás hablando empieza a partir de Shabbat. Porque así es como está en o sea, la energía empieza, nuestra energía empieza. Y de hecho, ahorita exactamente, ¿qué es lo a quién se le da la bienvenida? A la novia. ¿Quién es la novia? La Shejinah, la energía femenina. ¿Sí? La energía femenina se le recibe. Se le recibe, ¿por qué? Porque para poder que después lo vamos a poder poner en acción cuando volvemos, salimos de ese estado divino, ¿sí?
ese otro estado, que me parece, la forma que Heschel lo plantea, a ese espacio confinado, día del espacio le dice, ¿no? Que nos hace vivir más en automático. Y de repente tenemos un día con la posibilidad de en conciencia, de vivir conectados. ¿Sí? ¿Sirve venir al templo? Sí, vas a hacerlo en colectivo también, cuando la gente está conectada. Si la gente ahora está conectada, ¿sí? Entonces la experiencia se vuelve mucho más profunda. ¿Por qué? Porque eso se vuelve ese colectivo, ¿no? Que también eso tiene que ver. Pero por sobre todo, tiene que ver con nosotros, con la conciencia con la que nos abrimos a recibirlo. El Kabbalat Shabbat, como tal, es una mezcla de 7 salmos. Se repiten más el Lejado Di, que es un acróstico del que lo hizo, ¿sí? Que él, Moshe Alkabetz, ¿sí? Compuso el Lejado Di. Es una ceremonia, un ritual místico de Tzfat, de los cabalistas de Tzfat. El Kabbalat Shabbat y son salmos. Y lo que dicen, lo que cuentan las historias es que los místicos se iban al Tzfat, sabemos, la montaña, a recibir ahí a la novia, ¿sí? Y a cambiar. Y entonces ponerse en esa sintonía con la energía para sostenerla todo el tiempo para después, para terminar Shabbat, ¿qué hacemos? No. Abdalá. Abdalá, ¿qué quiere decir la Abdalá? La palabra Abdalá, Leabdil, que lo decimos, Leabdil, Ben Kodesh, Lejol. Sí. Salimos otra vez de ese estado de santidad, sería la palabra. ¿Y qué pasa en el momento? ¿Qué tendríamos? ¿Qué hacemos? Uno está prendida la vela de la Abdalá y se apaga, que es la entrelazada. Pero hay otra cosa muy interesante, que se besamim, ¿sí? De las especias. Sí, para que ¿Sabemos repitas eso? Eso pasa cuando sí, termina para Shabbat. que Hay repitas una un pequeña, ciclo de ahí está la ceremonia de agua, Abdalá, que es para agua. volver a salir de Shabbat y entrar a la semana. Clavo y canela, Entonces, sí, canela. se bendice Canela, sí. la luz para separar y se apaga una vez, se prende una vela trenzada y se apaga. Y se pasa una cosita que tiene, no importa, lo puedes hacer con especias, no importa, tuvieras la especia. Pero ¿cuál es el sentido de esto? La tierra. Aterrizarte, claro. Bajar de ese nivel de energía, de santidad, de lo que representa la fiesta a lo mundano. Claro. Regresas a Malhut, claro, te elevas y regresas continuamente. Entonces, más. las uñas, Meorea Esh. Entonces dice que porque así se refleja y entonces también eso como que te trae, te conecta. O sea, son cada uno de esos, salir de ese estado sagrado y volver a regresar. Las pones así y las ves, sí, o sea, como que las ilumina de la luz, sí, para que se refleja la luz. Sí, sí, he visto. Entonces, este Shabbat, ya nos platicará alguien si quiere de aquí a que nos veamos la próxima, ¿sí? Y entonces, después de estar en este tan elevado y divino, ¿sí? Vamos a la letra Het. La señal está horrible, ¿no? Recibir también. Recibir. Las dos cosas. Lecabel, recibes una tradición, la Kabbalah, sería, me imagino que viene de recibir el Shabbat.
Sí. Recibes el Shabbat, recibes otra vez a la novia. A la novia. La tradición lo que haces es recibir, pero también se usa como Oye, Delia, de hecho, perdón, va a quedar grabado, pero esto me lo dijo mi hijo un día. En el fútbol, no sé a quién, pero usan ese término para decir como hay algunos como rituales que hacen como que piensan que si no lo hacen, no, es como no tendrían De mala suerte suerte. y le llaman las cábalas. sí. Ah, sí. Los argentinos, Es un ritual, o sea, pero bueno, pero mira cómo todo, o sea, digo, al final probablemente es, rituales de cosas sí, que haces. exactamente, Entras a la cancha solo con el pie derecho. exacto. Y tocas con la... O sea, ya es tantas ligeras, ¿no? Pero así le llaman, las cábalas, es una cábala. Sí, los futbolistas lo usan, pero aquí, o sea, no es de que es algo como que viene, o sea, quizás sí está relacionado, pero lo usan. En el teatro se acostumbra En el teatro también, juntarse y decir, rómpanse una pata. sí, O sea, es una forma para... pero no sé si usan no sé si dicen es una cábala, como dicen en el fútbol, que me parece algo muy interesante. Bueno, ¿qué querías decir nada más antes para... Me llama mucho la atención, es una letra muy espiritual, significa nada. Pero por eso, porque piensa que es, por eso yo quise al principio decir, cuando tú te pones límites y te pones barreras, necesitas conectar con tu propia santidad, con tu divinidad, con tu poder creativo, pasar esos muros, para pasar esos límites. Esa es tu arma. Pero esa es la connotación que es al final. O sea, son todas tus. Sí, claro. Por eso, lo que pero es una espada metafórica. Como la puerta, ¿entiendes? O sea, como las puertas que dijimos que tienes que abrir, las 50 puertas de la Biná. No es esa puerta, ¿sí? Sino es. Exacto, por esto eso es lo que tú tienes, tiene que ver con tu poder, que sí, son herramientas creativas para poder moverte, ¿sí? Y abrirte el camino hacia el camino. Porque el que está... Ya está. Frase muy importante, de mis frases favoritas, de un cabalista yemenita del siglo XVII, está en Jerusalén, por si alguien tiene duda, ¿sí? Pero es yemenita de origen. Si estás... Si estás buscando el camino, Lo encontrarás. ya estás en el camino. Ya estás. Okay. O sea que es un continuo. ¿Okay? Vamos a ver un poquito el principio. En la misma línea, o sea, el caso que construye la Sein frente a Shem es muy seductor. Shem dice, tú no vas a ser la primera. ¿Tú no vas a hacer qué? La primera vez. Esta en particular. Ajá. Y todas quieren ofrecerle un servicio, ¿no? Su servicio, pues. No todas las letras se presentan con Dios según el Zohar y le dicen, yo sirvo para poner esto en tu creación. Ninguna viene en particular diciendo necesariamente que quiere ser la primera o no. Simplemente consideran que lo que le está tiene un valor, ¿sí? Entonces, la Zain le dice, yo tengo que ver con el tiempo, yo tengo que ver yo tengo que ver con el tiempo y entonces también puedo ayudar entonces a reparar la creación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que moverse más allá del tiempo. Entonces, si yo puedo representar eso, pues entonces represento un día que es el templo en el tiempo. Pero al en donde que se van presentando quiere decir que ya existían. Claro, como potencial de energía, sí, la idea es que las letras existen desde el principio como fuentes de energía. Entonces, de alguna manera, sí, el Zohar tratando de
ordenar el proceso creativo, ¿sí? Estas fuerzas, que son, por eso a veces hay en algunas ideas místicas, estos son los ejércitos de Dios, las letras, ¿sí? Hay quienes que dicen que son sus ángeles y hay quienes dicen que cuando se habla de Adonai Tsebaot, son los ejércitos de Dios, son las letras. Entonces se le presentan y dicen, yo estoy aquí, capitán, para poderlo ayudar con esto. ¿Sí? Y bueno, a la Aleph le toca hacer la Aleph y a la Taf les toca hacer la Taf. Pero como es arriba es abajo, como es... Nada. o sea, nada tiene la dirección unilateral que quizás en nuestra mente lineal es. ¿Sí? O sea, no porque la Aleph aparezca al principio y la Taf aparezca al final, No quiere decir que... Y sin embargo, lo que sí sabemos es que para que entendamos que nada tiene ese orden tal cual como nosotros, la última es la primera que se presenta. Y la primera es la última. Entonces, Pero la Aleph sí tiene algo que ver. bueno, Sí. por algo le tocó ser a la Aleph la primera. Será. Así quedó en el sistema. ¿Esta historia de dónde viene? Esto en el Zohar. Lo de las letras que se presentan, eso es Midrash del Zohar. Y de hecho también hay apartado, que lo mencioné la otra vez, que específicamente es bastante complejo, algún día lo veremos, lo estudiaremos, es justamente cuál es el secreto de las letras del tetragrama específicamente. No solo de que situada del creador y le ofrecen su parte en el proceso creativo, sino que después también hay otro tratado en el Zohar donde habla específico. Vamos. La letra Het. Sí. Por ejemplo, de atrás para adelante, el muro estaría primero y después viene la Zain. Entonces Dios nos da la Zain porque ya, por ejemplo, porque ya estaba el muro, así que ya sabemos que también había la puerta y eso. O sea, ¿sí? Pero entonces continuamente nos confrontamos o nos enfrentamos, ¿sí? A esos muros, a veces los creamos, son, ¿no? Son un muro, lo que te hace es que te limita la visión, ¿no? Un muro te hace sentirte separado de algo más, o sea, porque parecería que cuando hay un muro, hay algo del otro lado que de lo que ya no eres parte, de lo que a lo que no tienes a lo mejor acceso. Límites. De los límites hemos hablado continuamente. Perdón, no dije el número, y el número es muy importante. El número que se asocia con la letra Het es el número 8. Exactamente, entonces, ¿qué pasa cuál es uno de los sots del número 8? Cuando el 8 es muro, imagínense que esta dinámica sería como esta. No sé si alcanzan a ver, puse 2 cuadrados. En vez de, ¿sí? O sea, cuando el 8 está activo en el límite, en la inflexibilidad, ¿sí? Entonces pierde, ¿sí? su naturaleza, su movimiento, su fluido, su infinito. O sea, esto es otra vez, yo estoy tratando de buscar metáforas para poderlo entender. En numerología, en la numerología, no mande en la rato las mando. En numerología el número 8 y en la tradición judía, y luego lo leemos de ese libro de los números, el número 8 está el 7 y luego está el 8 que es trascender, ¿sí? Es lo que trasciende, ¿sí? El límite del tiempo. O sea, el 8 está un paso más allá. Por lo tanto, el 8 por eso te asocia con el infinito. Pero otra vez, cuando está activo en el aspecto de Het, entonces lo que aparece es la estructura inamovible, digamos,
Y entonces es hacia tu sentido de vida, es lo que no te permite acercarte, ¿sí? Hacia tu conexión divina, o sea, lo que te hace sentir separado de tu conexión divina, de tu esencia divina, que es algo natural. Yo tomé un curso de numerología y decía que el 8 era un número de mucho reto y esfuerzo, o sea, Sí. como difícil. Se ríe. Pregúntenle a la maestra qué día es su cumpleaños. El 8 El 8 ¿De abril? El 8 del 8. Ah, el 8. del 88. No, pero cuando sumas toda la fecha, sí vuelve a dar 8. Sí. Wow. Sí, toda la fecha de mi cumpleaños Y sumada nació da a 8. Pero pues sí lo Significa el 8 de numerología tradicional, tiene que ver con el maestro, nuestro propio maestro interno, o sea, por eso es el se pasa un proceso y entonces lo pones en movimiento, entonces el 8 empieza a fluir, es el sanador, tiene que ver con lograr pasar esto a que esto se vuelva esto. Claro. Sí. Entonces, así como no tenemos tanto más que decir, así, lo vamos a hablar la próxima, ya estamos casi, pero vamos a leer un poquito más sobre lo que lo representa y cómo se asocia con un poquito más como en la entrada de la JET. Entonces, tiene que está en cada uno de nosotros. Nosotros somos ese infinito, continuo. De hecho, si lo vemos en el árbol, si en el tikkun, en lo que estamos haciendo, no importa hacia dónde, ¿sí? Podría ser cuando estás aquí, cómo te estás moviendo de Malhut a Yesod. Cómo te mueves, ¿sí? Cómo te mueves de aquí hacia acá. O sea, para mí siempre es como entenderlo así, ¿sí? O sea, todo el tiempo estamos haciendo ese proceso. El árbol de la vida dice, tenemos que ir, o sea, no podemos ir arriba para abajo. No, y tenemos que considerar siempre, porque esa es la forma natural. Tú tienes que estar acá para poder entender que en algún momento tienes que ir para acá. Y siempre, que es donde está en realidad un término muy importante en nuestro estudio, la mida. Esto lo estudiamos en su momento. Dijimos que había la mida, que es la medida de las cosas, que es lo que te lleva al equilibrio, y la clipa, que sería la transgresión, ¿sí? Lo que te saca, ¿sí? Justamente del centro, ¿sí? de ese equilibrio. Entonces, continuamente nos estamos moviendo. Entonces, la letra por principio es het. De hecho, ¿con qué se asocia? Pecado. ¿Por qué complicado? Porque la palabra het, Lo que quiere en decir. hebreo eso quiere decir, Eso es. al het, shehatanu lefaneja, decimos, podría ser el error, podría ser la desconexión, otra vez Pecado significa pecado. pecado. La palabra het significa pecado. ¿Clipa qué fue? ¿Qué es la? ¿La qué? La clipa. La clipa son las cáscaras. La clipa es como lo que no nos permite ver cuál es la luz que está en el centro, ¿sí? de cada una de las dimensiones. Es la luz, es que la luz primordial, la luz original del sistema quedó velada. Podría ser como el lajet, como los muros, ¿sí? Es como los velos. ¿Sí? Entonces, nuestro trabajo está continuamente tratando de debilitar esos muros, debilitarlos para que caigan. Como el o sea, digamos, o sea, pensemos, o sea, cómo ponemos esos muros. ¿Se tienen que poner límites? Sí, pero cuando tú pones ese límite que no te permite avanzar o estar conectado a, ¿sí? Entonces empiezas a caer en el desequilibrio. Los prejuicios también son muros. Sí, los prejuicios son muros. Supersticiosa. No, ser supersticioso simplemente yo creo A que, mí sí me limita muchas cosas. bueno,
Sí, o sea, en tu caso, sí se vuelve una cábala, una superstición que autoobservarte y ver en dónde tienes que y en dónde tienes que flexibilizar, en cuáles hay, a lo mejor hay unos con los que estás cómoda y tienen un sentido, entonces No, mientras de hecho, me da pena hablar tanto, pero sí estoy cómoda con mis Supersticiones. supersticiones. Bueno,